Saludos, buenas noches, bienvenidos a otra noche de Hablando de Frente. Recuerden que estamos todos los jueves a las 7:30 por Canal 21 y cuando no puedan sintonizarnos aquí a las 7:30 estamos en YouTube, en las redes de Next Panamá y Vallarino Panamá. Los invito igualmente a suscribirse a ese canal porque vamos a estar haciendo contenido de carácter jurídico que a muchos en esta audiencia les interesa. Hoy voy a tocar dentro del programa un tema que voy a ampliar en el próximo porque he pedido una documentación adicional y que tiene que ver, y le pido al procurador que preste atención a este caso que voy a tocar porque involucra decenas, sino cientos de víctimas de estafas agravadas que se han dado haciendo el uso de la marca Hard Rock Hotel y dentro de una empresa Megápolis. Ahora más tarde le voy a comentar sobre este tema, pero incluso hay un abogado al que ya se le ha ordenado prisión y no prisión preventiva, ya con condena y todo saliendo de la Corte Suprema de Justicia en casación. Pero antes de tocar este tema, pues yo me tengo que referir porque la semana pasada se da un intento de la audiencia de pinchazos del expresidente Ricardo Martinelli. Y se ha tratado de hacer una gran bulla, porque me tocó ver a la parte querellante de nosotros decir básicamente lo que ocurre es que aquí no había nadie de la defensa en el escritorio de la defensa. El escritorio de la defensa estaba vacío, no existía absolutamente nadie. Y lo primero que tienen que saber es que el expresidente Martinelli pues tiene un equipo de abogados asignados a distintos casos y dependiendo del momento de cada uno de los casos pues cada uno debe atender determinadas circunstancias. Aparte de eso, los abogados mantienen distintas responsabilidades que van más allá de las responsabilidades que tienen que ver con el presidente Martinelli. Y en algunos de los casos, pues por motivos de fechas u otras circunstancias, pues no se puede estar en determinado caso participando. Pero en el particular momento de que habla la defensa de que el escritorio de la defensa estaba libre, es que hay que explicarles a la parte querellante y a la fiscalía, que necesitan a veces como pensar un poquito lo que dicen, es que si el representado está en un hospital y tiene una incapacidad médica, pues no se necesitan 7, 8, 10 abogados para llevar la incapacidad médica. Nosotros que hemos evolucionado un poquito en el pensamiento, decimos un papel de una incapacidad, pues lo puede llevar un vocero, un familiar, un pasante o un abogado, pero no se necesitan 10 abogados para eso. Se ha tratado de cuestionar, fíjense hasta dónde han llegado, y gracias a Dios ha ido el Instituto de Medicina Legal a hacer las certificaciones que nosotros queremos que se hagan sobre la condición de salud del presidente Martinelli. Porque son tan osados en esta guerra mediática que hay, de tratar de decir que se ha hecho una operación en la columna vertebral del expresidente que casi que compromete la médula ósea, es decir, cualquier error en la operación lo puede dejar hasta paralítico. Y son tan osados de decir que para tratar de dilatar unos meses, unas semanas o lo que sea, para eso fue que se realizó una operación. Semejante nivel de inhumanidad no contempla la persona que ha tenido de verdad un dolor de espalda y más si viene de operaciones previas que tienen y cuando eso agarra un nivel de urgencia. Pero lo que me da risa de escuchar es los argumentos. Los argumentos son que porque queremos que el caso prescriba. Primer argumento que tienen equivocado. Y les voy a decir por qué lo tienen equivocado. Porque el caso ya prescribió. Nosotros no necesitamos esperar ni una hora más, ni media hora más, ni 2 días más, ni medio año más. El caso ya prescribió.
Hay una decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia, que tiene una acción de inconstitucionalidad puesta por la defensa hace muchísimo tiempo, en donde le tienen que decir al país y a la comunidad jurídica, y ustedes me vieron hacer un programa de esto hace un par de semanas, en donde los magistrados le tienen que salir a decir a toda la comunidad jurídica de este país, a la comunidad internacional, al grupo de trabajo de la ONU, que ya se pronunció diciendo que habían violaciones dentro de este caso, y le tienen que decir si la admisión de querella es lo mismo a una imputación. Si no existe eso, como en efecto no lo es lo mismo, porque cualquier abogado del planeta sabe eso, entonces no tiene que pasar ni un día y el caso está prescrito. Yo estoy esperando esa decisión de la Corte, que yo veo que los magistrados dilatan y dilatan y dilatan. No somos nosotros los que estamos dilatando. Ellos tienen que dar esa decisión y desde hace muchísimo tiempo. Esa acción de inconstitucionalidad, si mal no recuerdo, viene de posiblemente del 2019, inicios, o 2018 incluso. Entonces, ¿cuánto tiempo toma que se decida una acción de inconstitucionalidad? Porque esa acción de inconstitucionalidad es precisamente la que decide que en efecto el caso de Ricardo Martinelli está prescrito. Segundo argumento, oigan este segundo argumento, es que Ricardo debe dar la cara ante un juicio. Ricardo Martinelli, el presidente Martinelli, debe dar la cara ante el juicio. ¿Quién no lo vio por 5 meses dando la cara en el juicio? Porque yo estuve al lado de él y lo vi dar la cara. El problema es cuántos juicios quieren hacer y cuántas veces quiere que dé la cara por exactamente los mismos hechos. Entonces, quienes nunca le van a poder dar la cara al país para hablar de este caso son las personas que lo armaron. Porque yo sí quisiera que aquí se me sentara al lado, al debate que quiera, el expresidente Varela. Que se siente aquí para saber cómo se armó este caso y que el país pueda de una vez saber de dónde salió, cómo se armó, quién lo mandó a hacer y quién le pagó a un testigo protegido hoy en día con plata del Estado cerca de $1 millón. Quienes jamás tendrán la cara para darle la cara a este país y poder hablar de este caso son aquellas personas que se volaron una imputación y que es el único caso en Panamá, y si no en el mundo, pero por lo menos en Panamá, que no ha tenido una imputación. Es decir, que a la persona no le han comunicado de manera previa cuáles son los hechos por los cuales se le investiga y cuáles son los hechos por los cuales se acusa. Y sí, no es lo mismo decir, te acuso del delito de pinchazos, ya sé cuál es el delito que me estás diciendo. Lo que no me estás diciendo es qué fue lo que yo hice, porque eso era lo que se tenía que decir en la imputación. Y me tenían que decir, usted el 16 de agosto del año 2012 en tal lugar hizo tal cosa y mandó a hacer tal y otra cosa a través de Juan y de Pedro. Pero eso nunca lo hicieron. Entonces, nosotros sí tenemos cara para ir a un proceso, a 1, a 2 y a 5, pero la ley nos manda a ir a 1. La ley nos manda a que nosotros no tenemos que estar haciendo realmente doble juicio. Y yo quiero que si tienen tantas caras para darle a este proceso, que le expliquen al país en qué otros procesos es que se ha dado una anulación parcial y no le dicen ahora a la persona cuáles son los hechos de la acusación y van a volver a hacer un caso. Vive mucha gente en este país desde hace mucho tiempo y la gente sabe que no se deben estar haciendo dobles juzgamientos por los mismos hechos. Nosotros tenemos cara para ir al proceso. Los que no tienen cara para ir al proceso son los que tienen un tribunal de juicio oral conformado, porque yo sí he visto oficina judicial agarrar y designar tribunales de juicio oral. Y es posible que si algo le pasó a un magistrado
o algo, hubo una recusación, hubo cualquier tema de operatividad, se agarre y se haga una designación de un nuevo magistrado. Pero no que a 3 días del juicio, cuando ya existe un tribunal conformado, que ya había tomado decisiones de inhibirse o de hacer cualquier cosa, es decir, pero que ya habían 3 jueces de juicio oral, 3 días antes se cambie al tribunal de juicio oral y se designen 3 nuevas jueces. Entonces resulta ser, yo también, y lo digo por la práctica, y en lo que yo digo en la práctica lo podrán escuchar de miles de personas que practican en el sistema penal acusatorio. Si no es la primera vez que se practica que se presenta una incapacidad dentro de un proceso. Y de hecho yo tuve uno hace menos de un mes y tanto, en donde hubo que presentar una incapacidad porque estamos en temas de pandemia y hay muchos temas relacionados. Y nos pusieron la fecha para enero del año 2022. Entonces, aquí resulta ser que cada cosa se corre en los calendarios de audiencia. Se ponen a los 15 días. Yo no sé cómo van a hacer con esto porque yo supongo que tanto el médico tratante como los médicos forenses tienen que establecer realmente cuál es la condición de salud de Ricardo Martinelli. Y van a ver hasta la operación, porque para los que vieron la foto que posteó el señor Camacho, eso es un detalle al lado del video de esa operación, que es un tema bien delicado que puede comprometer la salud en miles de formas. Pero yo les voy a decir, nosotros no estamos en una guerra jurídica, nosotros estamos en una guerra mediática, porque aquí los titulares de ciertos medios muy bien orientados y de paginitas ¿cómo se llama?, de redes sociales igualmente orientadas, ¿qué es lo que dicen? Se presenta una incapacidad. Esa es la noticia nacional, es que se presentó una incapacidad en un proceso. Miren, si hubiese que hacer titulares aquí, el primer titular que tenía que haber salido de este proceso, de esos medios de comunicación que son silentes, cómplices, hipócritas, el primer titular es: se descubre que han pagado casi $1 millón al testigo que declara en contra de Ricardo Martinelli y lo pagan con plata del Estado. Primer titular que tendría que ser un escándalo. El segundo titular: se descubre que ese testigo protegido, que fue el denunciante oculto, se reunió la noche anterior a esa denuncia con el expresidente Varela, que fue quien le dijo que pusiera la denuncia. Eso salió en el juicio. Y yo no vi esos titulares. Yo no vi esos titulares porque es que eso era un gran titular. Saber que esa persona no había llegado como decía llegar, como un colaborador casual que había escuchado de otra persona algo, porque eso es lo que declaró en declaración jurada, sino que la noche anterior se había reunido en el Consejo Nacional de Seguridad, el organismo de inteligencia de Panamá, con el presidente Varela para que fuera y pusiera la denuncia. Eso tenía que ser el titular de un medio responsable. Cuando uno espera ver titulares en vez de una incapacidad, yo espero ver en un titular: miembros del Consejo Nacional de Seguridad confiesan que fueron perseguidos y que fueron torturados para declarar en contra de Ricardo Martinelli, porque eso salió en el juicio. 3 dijeron que habían sido presionados, que los habían aislado, que los habían puesto en diferentes lugares. Y ojo, estos no eran los testigos de nosotros, eran los testigos de ellos. Estas eran las personas que la fiscalía traía como testigo, y en la mitad de la declaración salían estos testimonios. Pero eso, en un medio que no sea hipócrita, silente, que sea cobarde, que ataque por nada, esos deberían ser los titulares de esos medios. Debería salir en el titular
que el director de informática a nivel nacional confiesa que fue presionado por el exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para manipulación de la prueba y que no le dejaron tener la cadena de custodia. Eso salió en un juicio. Debería ser titular pruebas o evidencias físicas y digitales llegan con roturas en la cadena de custodia al juicio. Es decir, los plásticos en los que se embala para saber que la evidencia no ha sido tocada, pues así llegaban rotos los sellos a juicio y al día de hoy el Ministerio Público no ha hecho una investigación de eso. Pero así, esos tenían que ser los titulares. Los titulares tenían que ser, no es que llegó una tercera persona que trajo un disco duro, como originalmente se decía, con los supuestos correos volcados. Es que cuando se examinó ese disco duro, resultó ser que se había hecho en la computadora del director del Consejo Nacional de Seguridad. Y eso debería ser un tremendo escándalo en este país, titular de todos los medios, porque eso en realidad es lo que pasó en juicio. Debería ser un titular en juicio. Ricardo Martinelli es la única persona en Panamá que enfrenta un proceso sin haber sido imputado. Eso tenía que ser un titular en Panamá. Ricardo Martinelli es la única persona con un doble juzgamiento producto de una supuesta anulación parcial de los cargos. El titular, de hecho, tenía que ser a la Fiscalía. Todas las instancias le dijeron que el famoso peculado que tanto bailaron, cantaron y disfrutaron diciendo que se había perdido una máquina que no sé cuántos millones, nunca existió para Ricardo Martinelli. Pero yo no veo esos titulares. Yo no veo un titular que diga que el único caso con pena de 4 años de prisión aplicable de resultar culpable, que no lo fue, pero el único caso con 4 años que no ha prescrito en 8 o en 7 años que lleva esto, es este caso. Es el único caso al que no se le aplica la prescripción. Entonces, el único caso en Panamá y quizás en el mundo en el que se quiera decir que la admisión de querella es lo mismo que la imputación. Aquí nosotros podemos agarrar y ver todos los casos en Panamá en donde usted va, presenta una admisión de querella y usted se puede pasar un año en que el fiscal decida si imputa o no imputa. Usted lo pudo ver en la corte, para que no me digan que los casos son distintos, con el señor de Colón del Atropello y el señor Arquesio Arias también. Primero la admisión de querella y después la imputación, porque son dos cosas distintas. Bueno, con Martinelli eso fue distinto. Usted no vio un titular que dijera, se descubre que el hombre que aparecía en silueta en el video supuestamente entregado como que había un informante adicional, resultó ser que era un miembro del Consejo Nacional de Seguridad, que era precisamente el supuesto testigo protegido. Y todavía les voy a decir más. El titular más escandaloso que tenía que haber sido sería el supuesto denunciante y el supuesto testigo protegido, que fue y estuvo enfrente de todos los fiscales y todavía delante de todos los fiscales, resultó ser el que operaba la máquina de pinchazo y resultó ser quien verdaderamente hacía los pinchazos y resultó ser que era su propio correo. Y a ese tipo lo tienen como denunciante y como testigo en vez de tenerlo preso. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema con reventar 1 y 10 juicios que le pongan a Ricardo Martinelli por el tema de pinchazo. Pero a nosotros sí nos corresponde defender el derecho en este país. Y el derecho en este país dice que hay prescripciones, que a las personas hay que imputarlas, que no puede haber doble juicio. Y nosotros como abogados nos corresponde defender eso. Cuando nosotros, y si el presidente decide
que nosotros seamos reasignados a ese caso en vez de estar viendo los otros, y se llegase a dar una audiencia porque la Corte no falla en los momentos que debe fallar esto y sigue presionando al país con un tema que no debería, por ser tan irresponsables de no fallar algo que deberían haber fallado hace mucho tiempo, entonces nosotros nos veremos en juicio. Y todas estas cosas que yo les estoy diciendo, entonces saldrán a colación. Y entonces veremos si los que podían dar la cara era la defensa o la parte querellante. Quiero entrar en este caso de el Megapolis Investment, que lo voy a tocar con mucha fuerza en la semana que viene. Lo que ustedes conocen como el Hotel Hard Rock Hotel, el que está ahí pegado a Multicentro, resulta ser que tiene una serie de áreas que se venden como si fueran apartamentos para que las personas en derecho son los titulares. Es decir, son los dueños de las unidades de apartamentos que están dentro de ese lugar. Y se les vende una supuesta administración en donde el hotel dice, tú págame cerca de $200,000 y tú eres el dueño del lugar. Así se le vende la supuesta estafa. Tú vas a agarrar y cuando tú quieras lo usas. Cuando tú quieras tú usas tu apartamento. Pero para que tú le saques ganancia, cuando tú no lo estás usando, pues nosotros lo alquilamos. Entonces resulta ser, porque esto quiero que sepan, no me estoy refiriendo al momento de pandemia nada más. Yo me estoy refiriendo a los años que estuvieron antes, que ustedes veían el Hard Rock Café, que estaba así, de lleno. Y que esta marca no piense que se ha liberado de todo con que solo pongan en un contrato diciendo, es que nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad, porque es que los estados de cuenta y todo lo demás traían esos loguitos. Si lo usaban con la anuencia de ellos o sin la anuencia de ellos, es algo que se va a tener que determinar en las investigaciones. Yo puedo decir el nombre del abogado Rocco Setka, a quien ya le han puesto 6 años de prisión, porque ustedes saben que yo respeto la presunción de inocencia. Ahí hay un señor, el Hayek, que no voy a mencionarle su nombre completo, porque ese señor todavía va a tener que enfrentar una serie de procesos. Pero el señor Rocco Setka ya salió la sentencia de casación y, de hecho, en este momento no está localizado, pero tiene 6 años de prisión. Ahora, ¿cómo se daban estos escenarios? Estos escenarios le decían a la persona, no, tú eres el dueño del apartamento, pero nosotros lo administramos. Y como nosotros lo administramos, nosotros te vamos a dar, claro, lo alquilan y nosotros te damos tu participación y nosotros cogemos una comisión. Para el inversionista que está viendo, y ojo con esto, el Ministerio, la Autoridad de Turismo de Panamá, ojo con esto, el procurador, porque esto se está haciendo en varios lugares relacionados a esta forma de hacer de PHs con tema turístico de hotel. Porque esto ya pasó también en Playa Blanca y ha pasado en otros lugares. Y de hecho le pido a las personas, y aquí voy a abrir mi correo que está en pantalla, vallariноpanamá@gmail.com, para toda persona que tenga información sobre este tema del Megapolis Investment, relacionado a este tema del Hard Rock, para cualquiera persona que haya sido víctima de esto, sea como consumidor, sea en un tema penal, sea en un tema civil, sea en un tema laboral, porque aquí este tema tiene temas laborales, tiene temas tributarios, tiene temas con los bancos, porque aquí resulta ser que la persona a quien les vendieron e hicieron el pago hace años, pues resulta ser que no podían usar la propiedad porque ellos le decían no la puedes usar porque no está disponible, pero tampoco tienes la ganancia porque no, la propiedad no se está utilizando. Y entonces, de manera muy fraudulenta, utilizando informes falsos sobre cuál era la ocupación real y haciendo gastos que realmente no existían, pues resulta ser que las personas que invirtieron $200,000 ni pueden entrar a su propiedad, ni pueden alquilarla porque la tienen supuestamente ellos en administración, ni reciben ganancias de su propiedad. Y eso cualquier fiscal en Panamá
tiene que saber desde que lo ve que está ante una estafa clara. Porque yo no pago $200.000 por un apartamento para que otra persona sea la que cobre los alquileres, la que lo use y el que está. No importa si el contrato tiene letritas engañosas. ¿Y qué hacían con esto? Con papelería que tenía el logo del Hard Rock, pues esto es muy serio y nosotros estamos haciendo una operación bastante seria. Han enroscado, pero a decenas y decenas, sino cientos de personas. Y en el próximo programa lo voy a hacer público porque esto es uno de los grandes escándalos. Estamos hablando de millones de dólares, que es de una gran estafa que yo creo que en Estados Unidos estas cosas solamente se ven de forma paralela en estas grandes pirámides. Así que el que está bajo esta situación, que empiece desde ya a poner sus barbas en remojo, porque lo que le viene a ese hotel son unas decenas de demandas. Así los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.